Muy buenas noches, querida audiencia. Espero que hayan tenido un buen día y se encuentren descansando y listos para disfrutar de esta noche de Relatos del Gato. Hoy les narraré 3 relatos que me fueron enviados por suscriptores, quienes vivieron situaciones aterradoras. ¿Quieres conocerlas? Apaga la luz y deja que la oscuridad te lleve al miedo. Comenzamos. La casa de la abuela. Enviado por Angélica Vadillo. Buenas noches, mi nombre es Angélica y quiero compartirles una situación paranormal. Esto ocurrió por allá del año 2011 en la ciudad de León. Mi abuelita tenía una tienda de abarrotes en el fraccionamiento Hidalgo y ella vivía ahí con mi abuelito. La casa estaba conformada de la siguiente manera. Abajo, en la primera planta, había una tienda. En el segundo piso, las recámaras, y en el último piso solamente era un patio grande. En esa casa los sucesos paranormales estaban a la orden del día. Una vez recuerdo que mis abuelos me contaron que estando en el segundo piso, alguien les tocó la puerta de su cuarto muy fuerte, como si alguien estuviese desesperado por entrar. Incluso pensaron que alguien se había metido, así que se asomaron, pero no encontraron a nadie. En otra ocasión, una vez mi tía subió al segundo piso y cuenta que en la puerta de entrada estaban las llaves de mi abuelito pegadas, insertadas en la chapa, y vio cómo estas llaves se movían, como si una fuerza invisible las moviera para abrir la puerta, las giraba. Lo curioso es que no había nadie en ese segundo piso. Hasta ese momento, a mí no me había pasado nada. Posteriormente, mi abuelito falleció y mi abuelita se fue a vivir a mi casa, que estaba cerca, justo en la colonia La Brisa, y ya solamente íbamos a abrir la tienda. Ella se quedaba a trabajar ahí. Yo la acompañaba todos los días en las tardes después de que salía de trabajar. Recuerdo que iba tan seguido que incluso me pusieron internet para que me pudiera distraer. En una ocasión me quedé sola después de que cerraron la tienda. Mi abuelita se fue con una de mis hermanas a un mandado. Estaba yo con la laptop viendo una película, cuando de repente sentí un raro escalofrío. Se empezó a medio mover un florero, pero pensé que era el viento. Yo seguí con la laptop y entonces empecé a escuchar que azotaban la puerta que se encontraba en el tercer piso, aquella que les comento que daba para el patio. Se escuchaba como si la abrieran y la cerraran, una y otra vez, y con mucha fuerza azotaran aquella puerta. Pensé que se había quedado abierta, así que decidí subir a revisar. Sin embargo, conforme iba avanzando, se empezaron a escuchar unos cantos muy extraños, y luego como que de repente rezaban, así como si estuvieran haciendo algún tipo de ritual, y conforme me iba acercando, todo se escuchaba más fuerte. Las casas de los lados eran de un solo piso, así que definitivamente el sonido aquel venía de la casa de mi abuelita. Hubo un momento en el que aquellos cantos extraños que parecían rezos se escuchaban prácticamente junto de mí, y eso me empezó a dar escalofrío y mucho miedo. El ambiente estaba más tenso, estaba un poco oscuro porque ya estaba atardeciendo, así que realmente lo único que pude hacer fue regresarme rápido y nerviosa a apagar la laptop, porque yo sentía que algo estaba ahí y que me perseguía. Incluso no quería ni voltear para atrás. Lo único que hice fue salir corriendo de aquella casa. Ya estando en la calle, noté que no se escuchaba nada de aquellos extraños cantos y rezos, lo cual me tranquilizó. Como ya era tarde, me fui a mi casa y le conté a mi familia lo que había pasado. Estaba muy asustada. Nunca había escuchado ese tipo de cantos
Parecía como otro idioma, o como cuando en las películas van a sacrificar a alguien en algún ritual satánico. Al día siguiente, mi hermana y yo subimos a ese tercer piso y vimos que las puertas sí estaban cerradas, y desde ese día jamás me volví a quedar sola en esa casa. Pero lo que sí creo es que había algo maligno ahí, una energía que quizás se me pegó, porque en ese entonces, cuando ocurrieron aquellos sucesos en la casa, también pasó que estando yo en la mía, me fui a dormir, como cualquier noche. Yo dormía sola en una habitación y me gustaba dormir boca abajo. Esa noche yo estaba conciliando el sueño, cuando de repente sentí los codos de una persona, como si tuviera los brazos cruzados en mi espalda. No podía gritar, ni tampoco moverme. Lo que hice fue rezar mentalmente un Padre Nuestro, y cuando estaba a mitad de la oración, sentí que quitaron los brazos de mi espalda. Aquello que estaba ahí conmigo se retiró. Pero eso no es todo. Yo también tenía sueños recurrentes en los que me encontraba en la casa de mi abuelita, y en las escaleras que daban al segundo piso veía a un niño pequeño que se asomaba y me llamaba por mi nombre. Todo esto me hacía sentir miedo de ir a la casa de mi abuelita. Sin embargo, para mi alivio y para el de todos, la casa fue vendida meses después y ya no tuve que ir más. Y fue de esa manera que las cosas paranormales dejaron de suceder. Realmente, no sé qué haya ocurrido en esa casa para haber quedado marcada por esas energías, pero ese es mi testimonio que quería compartirles. Buenas noches. Antes de ir con la segunda historia, recuerda que al gato humano le gustaría narrar tu historia. Puedes hacérnosla llegar al correo tusrelatosdelgato@gmail.com o bien puedes solicitar un número de WhatsApp a través de las redes sociales. Sé parte de los cientos de personas que ya han compartido sus experiencias en este podcast. Las cenizas de Don Manuel, enviado de manera anónima. Mi padre era un hombre fuerte, de rancho. Le gustaba montar a caballo y cuidar de sus animales. En sus últimos años lo trajimos a vivir a la ciudad, pues por su avanzada edad, él ya no podía valerse por sí mismo. Y en sus últimos meses de vida, había mucha polémica por razones de la herencia, pues pese a que él había dejado su testamento bien claro lo que le tocaba a cada quien, al final unos peleaban por unas cosas, otros peleaban por otras. Pero hubo una petición que hizo mi abuelo, y esa petición hacía referencia a que, al morir, él quería ser cremado y que sus cenizas se regaran por su casa del rancho, cerca de sus animales y de lo que él más amaba. Sin embargo, esta última petición no sucedió, y mi madre, quien sufría mucho la muerte de su esposo, lo que hizo fue conservar las cenizas en su casa, acá en la ciudad, pues mi madre ya también vivía con nosotros. Y fue a partir de esa decisión que comenzaron los sucesos paranormales. Nos cuenta mi madre que al estar dormida, en una ocasión se despertó en la madrugada. Era una noche fría y silenciosa, muy fresca. Le estaba costando trabajo dormir nuevamente por lo reciente de la muerte de mi papá. Ella lo extrañaba mucho y pensaba mucho en él. Y ella nos contaba que aquella noche ella podía oler el aroma de mi papá y cómo la cama se iba hundiendo. Después de eso, sintió como alguien le abrazó. Eran unos brazos cálidos. Mi madre comenzó a llorar porque sabía que era él, mi padre. Pero aún así, mi mamá se levantó gritando y encendió la luz. Estaba completamente asustada. Al día siguiente, nos platicó y nos llamó para rezarle un rosario. A mí, en lo personal, la idea de conservar algo relacionado a un muerto dentro de la casa me da un poco de escalofrío, pero no podíamos convencerla de llevar las cenizas de mi papá al rancho,
Ella se negaba, siempre ha sido muy terca. Sin embargo, y pese a esto, más situaciones paranormales ocurrían. En una ocasión, uno de mis sobrinos que tenía 4 años estaba jugando ahí mismo en la casa. Él estaba en una habitación solo, jugando con sus cochecitos, y de estar nosotros en la sala, lo escuchábamos hablar solo. Él estaba teniendo una conversación con alguien. Le pedí a los demás que nos quedáramos callados para escuchar lo que el niño decía, y alcanzamos a percibir claramente cómo el niño decía: «Sí, abuelito, yo le diré a mi abuelita que no quieres estar aquí, que quieres estar con tus animales en el rancho». Nos quedamos helados. Mi madre comenzó a llorar, y fue entonces que entendió que las cenizas de mi padre debían ser llevadas al rancho, lo cual sucedió. Sus cenizas finalmente se enterraron de manera dividida, junto a sus caballos, en su huerto y en la tierra donde estaban sus árboles. Realmente fue una situación bastante atípica esto que les comparto, pero sé que realmente era el espíritu de mi padre el que quería descansar en paz, y por eso se manifestaba de esa forma. Y lo sé porque a raíz de que llevamos sus cenizas al rancho, jamás volvimos a tener una situación paranormal en casa. Recuerda que también puedes escucharnos en nuestro canal RLT, Relatos y Leyendas de Terror. Encontrarás la liga en la descripción. Ahora es momento de ir con la última historia de esta noche. Visitante de la noche, enviado por Tony López. El año pasado tenía yo una tía que estaba agonizando por una enfermedad que le tenía sufriendo mucho. Ella había lidiado por muchísimo tiempo con aquellos malestares y constantemente se ponía grave. Y antes de que ella falleciera, un par de días, yo fui avisado de una manera bastante extraña de que ella ya iba a trascender. Aquella noche, yo me fui a dormir como de costumbre. Yo suelo acostarme boca arriba y ponerme mi mano derecha sobre mi frente. Esto es porque sufro de migrañas y hacer eso, extrañamente, me ayuda un poco a calmar el dolor. Mi cama estaba pegada hacia el ventanal, y ese ventanal daba hacia el patio, y mi habitación se encontraba en un segundo piso. Esa noche, yo viví por primera vez una experiencia extracorporal, o una especie de desdoblamiento o viaje astral, porque vi claramente cómo me desprendía de mi cuerpo, y yo me veía mis manos, mi torso, pero no podía ver mis pies. Yo sentía una paz intensa. Recuerdo que me dirigía hacia la ventana y podía ver claramente las estrellas en el cielo. Incluso salí flotando por fuera de la ventana. Y de pronto comencé a escuchar un zumbido muy extraño, muy fuerte. Un zumbido que ya noches anteriores había escuchado al despertar por la madrugada, pero que nunca supe de dónde provenía. Y comenzaron también a destellar unas luces extrañas frente a mí, de muchos colores. Eran, por decirlo así, cegadoras, por lo que yo no lograba distinguir si había alguna forma definida detrás de esas luces, o bien no pude saber qué las provocaba. Incluso me vino a la mente que fueran alguna especie de aliens o algo por el estilo. Aquello era alucinante, pero estar ante aquellas luces y verlas fue como si algo en ellas estuviera comunicándose conmigo, como si alguna información me estuviese siendo revelada. Fue muy rápido aquello, como si en un segundo gran cantidad de información hubiera entrado a mi cerebro. Sin embargo, en ese momento volteé a ver mi cuerpo, que estaba acostado en mi cama. Podía ver incluso mi mano pegada en mi frente. Pero había algo extraño, porque vi cómo a un costado de la cama
se acercaba una especie de sombra grande. Parecía de una persona, fácil poco más de 2 metros, y parecía tener un sombrero. Su forma no era muy definida, pero logré a la distancia ver cómo aquella sombra, con su mano, le daba un golpe a mi cuerpo, justo en el brazo que tenía yo puesto sobre mi frente. El que aquella sombra hiciera eso, provocó que al instante yo regresara a mi cuerpo y despertara. Cuando desperté, me sentía agitado, asustado, y no podía recordar mucho de lo que acababa de experimentar. Sin embargo, había un pensamiento muy constante en mi mente y muy vívido, y era relacionado con mi tía. No podía dejar de pensar en ella, y en mis pensamientos yo no logro entender por qué, pero yo sabía que ella estaba muerta. Pero todo esto que les cuento ocurrió un par de días antes de que mi tía enfermara y trascendiera. Sé que sonará un tanto fantástico todo lo que les he contado, pero así fue como lo viví, y agradezco a Diego por contarlo en su canal. ¿Qué les han parecido estas 3 historias? Agradecería si nos apoyan con un like o un comentario, o también si comparten. Nuestras redes sociales están en pantalla. Me ha dado un gran gusto que nos hayan permitido acompañarles. Antes de cerrar, quiero mandar saludos a Jesús Vázquez, a Sandra Dueñas, a Diana Jiménez y a Armando Pérez, que no se pierden nuestros episodios. Un abrazo fuerte para todos. Ahora sí, podemos ir en paz. Nuestra cita con el miedo ha terminado.